astrocito ya dijimos porque tiene la forma de una estrella. Tiene la forma de una estrella. Por eso se le llama astrocito. Tiene diferentes nombres. Se le puede llamar astrocito, astrodendroglia, astrodendrocito, pie chupador, pie perivascular. Tiene varios nombres. Entonces existen también diferentes tipos de astrocitos. Hay astrocitos protoplasmáticos, hay astrocitos fibrosos y hay astrocitos mixtos. Los astrocitos protoplasmáticos vamos a encontrar en menor cantidad. De todos los astrocitos protoplasmáticos podemos encontrar de un 15 a un 20%. Y los astrocitos fibrosos solo encontramos de un 80 a un 85%. En el caso de los astrocitos protoplasmáticos, ¿ya? En el caso de los astrocitos protoplasmáticos, protoplasma quiere decir citoplasma. Entonces, el astrocito protoplasmático es un astrocito que va a presentar bastante protoplasma o bastante citoplasma. Por eso se le llama astrocito protoplasmático. El astrocito protoplasmático presenta prolongaciones citoplasmáticas cortas, gruesas y bien ramificadas. Como son gruesas, sus prolongaciones citoplasmáticas son gruesas, por eso que en estas prolongaciones citoplasmáticas ingresan gran cantidad de protoplasma, gran cantidad de citoplasma. Por eso se le llama astrocito protoplasmático, ¿ya? Porque tiene prolongaciones citoplasmáticas con grandes cantidades de protoplasma, porque son gruesas, pero además son cortas y muy ramificadas. El cuerpo de los astrocitos protoplasmáticos es grande, y lo vamos a encontrar solo en la sustancia gris, solo en la sustancia gris. Si te menciono todas estas características, prolongaciones citoplasmáticas cortas, gruesas y muy ramificadas y cuerpo grande y abundante protoplasma, es justamente para poder compararlo con el astrocito fibroso. El astrocito fibroso presenta un cuerpo pequeño y además sus prolongaciones citoplasmáticas son largas. Son largas, delgadas y poco ramificados. Son largas, delgadas y poco ramificados. Y como son tan largas, sus prolongaciones citoplasmáticas tienen el aspecto de hilos, de fibras. Por eso se le llama astrocitos fibrosos. En cambio, los astrocitos mixtos, llamado también plasmofibrilar, si decimos mixto, es porque tiene los dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas. Por un lado, sus prolongaciones citoplasmáticas son gruesas, cortas y muy ramificadas. Pues se le llama plasmo. Tienen abundante protoplasma. Y por el otro lado, son o tienen prolongaciones citoplasmáticas largas, delgadas y poco ramificadas que tienen el aspecto de fibras. Pues se le llama fibrilar. Entonces, este astrocito mixto, llamado también plasmofibrilar, tiene los dos tipos de prolongaciones citoplasmáticas. Y además los astrocitos presentan una proteína que tiene una proteína que te permite reconocer que el astrocito está activo, ¿Cómo se le llama a esa proteína? A esa proteína se le llama proteína ácida glial fibrilar. Proteína ácida glial fibrilar. Y esa proteína, cuando se observa en el microscopio esa proteína que es de color rojo,
quiere decir que el astrocito está activo. ¿Ya? Entonces, esta proteína ácida glial fibrilar es la que te permite dar cuenta que el astrocito está activo. Tenemos acá entonces al astrocito protoplasmático, tenemos al astrocito mixto y tenemos al astrocito fibroso. Recuérdate que dijimos que el astrocito protoplasmático lo encontramos de un 15 a un 20%, de un 15 a un 20%. Y el astrocito fibroso lo vamos a encontrar de un 80 a un 85%. Acá hay que mejorar esto, de un 80 a un 85%. ¿Ya? Lo vamos a poner antes de olvidarnos. ¿Listo? Acá de un 15 a un 20%. ¿Ya? Ahí está. Y acá tenemos de un Entonces, si decimos de un 15 a un 25%, aquí sería de un 15 a un 20%, aquí sería, ¿de cuánto sería acá? De un 80 a un 85%. Un ratito. El astrocito protoplasmático lo vamos a encontrar de un 15 a un 25%. El astrocito fibroso de un 80 a un 85%. Esto es una neurona del sistema nervioso central. Entonces vamos a imaginarnos que acá hay gran cantidad de neuronas del sistema nervioso central. Vamos a imaginarnos. Entonces el conjunto de dendritas y el conjunto de cuerpos neuronales, no te olvides que forma la sustancia gris. Y el conjunto de axones forman la sustancia blanca. Y aquí tenemos a este vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo es un capilar. Y ya dijimos que el capilar es un tubo cuya pared tiene agujeros. Es como un cernidor, un tubo con cernidor. Entonces, dentro del capilar vamos a encontrar sangre. Dentro del capilar vamos a encontrar sangre. Entonces, tenemos acá al astrocito protoplasmático que se encuentra entre la sangre y las neuronas de la sustancia gris. Al astrocito fibroso lo encuentro entre la sangre y las neuronas de la sustancia blanca. Y al astrocito mixto lo encuentro entre la sangre, la sustancia gris y la sustancia blanca. Se está en ambos lados. Entonces el astrocito protoplasmático, si está entre la sangre y la sustancia gris, entonces por un lado se extienden sus prolongaciones citoplasmáticas en forma de pies alrededor del vaso sanguíneo. Y por el otro lado se extienden sus prolongaciones citoplasmáticas hacia las neuronas de la sustancia gris. ¿Para qué? Para poder sostener a las neuronas de la sustancia gris. Cuando te digo neuronas, se supone que me refiero para sostener a las dendritas y a los cuerpos neuronales de la sustancia gris. En el caso del astrocito fibroso, lo mismo. Por un lado, sus prolongaciones citoplasmáticas se extienden hasta el vaso sanguíneo, hasta la sangre. Y por el otro lado, se extienden
hasta los axones de la sustancia blanca para poder sostenerlo. En cambio, el astrocito mixto, sus prolongaciones citoplasmáticas por un lado se extienden hacia el vaso sanguíneo y por el otro lado, sus prolongaciones citoplasmáticas cortas se extienden hasta las dendritas y cuerpo de las neuronas de la sustancia gris. Y por el otro lado, se extienden sus prolongaciones citoplasmáticas largas hasta los axones de la sustancia blanca. Entonces, si tú te das cuenta, los astrocitos protoplasmáticos mixtos y astrocitos fibrosos sostienen a las neuronas de la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿Ya? O sea, sostienen a las dendritas, cuerpo y axones de todas las neuronas del sistema nervioso central. Además, que estos astrocitos sirven para sostener a las neuronas de la sustancia gris y de la sustancia blanca. ¿Para qué más sirve? Estos astrocitos, ya dijimos, absorbe la glucosa, absorbe los aminoácidos, absorbe los ácidos grasos, absorbe los minerales, absorbe los nutrientes para dárselo de comer a las neuronas, tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca del sistema nervioso central. Entonces, estos astrocitos están chupando, están absorbiendo nutrientes para nutrir a las neuronas del sistema nervioso central. Posiblemente, entonces, cuando este astrocito absorbe los nutrientes de la sangre para dárselo de comer a las neuronas del sistema nervioso central, entonces estos astrocitos, una vez que absorben los nutrientes, le dan de comer a las neuronas, pero una parte de la glucosa lo almacena. Una parte de la glucosa lo almacena. De tal manera que como el día de hoy por A o B no has tomado desayuno, entonces no hay problema. Ya tus neuronas todavía siguen trabajando. ¿Por qué siguen trabajando las neuronas de tu sistema nervioso central? Porque una parte de la glucosa que ha absorbido este astrocito, no todo se lo da de comer a las neuronas, sino que una parte se lo almacena, ¿ya? Y cuando no has comido, no has tomado desayuno, no has almorzado, cenado, entonces estos astrocitos poco a poco comienzan a soltar la glucosa para darle energía a la neurona. O sea que estas neuronas, estas neuroglias son neuroglias neurotróficas. ¿Qué hemos dicho que significa trofismo? ¿Qué significa trofismo? Chicos, el astrocito sirve para poder sostener a las neuronas del sistema nervioso central, pero también sirve para nutrir a las neuronas del sistema nervioso central. ¿De qué manera lo nutre? Ya te dije. A través de sus prolongaciones citoplasmáticas absorben los nutrientes de la sangre y se lo dan de comer a las neuronas del sistema nervioso central. Por eso se le considera como las glías neurotróficas. Neurotróficas porque le dan de comer a las neuronas del sistema nervioso central. Pero además dijimos que no toda la glucosa se le va a dar de comer a la neurona, una parte lo almacena y va a almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Almacena la glucosa en forma de glucógeno. Pero en la sangre, algunas veces vamos a encontrar sustancias tóxicas, productos de desecho, agentes patógenos y todos esos cuerpos extraños, esos antígenos como sustancias tóxicas, agentes patógenos, productos de desecho, esos son veneno para nuestras neuronas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas neuroglias? Evitan que todos esos cuerpos extraños, esos antígenos, puedan salir de la sangre y puedan contaminar a la neurona. En otras palabras, estos astrocitos le dan protección a la neurona contra esos antígenos. O sea que este astrocito
no va a permitir que puedan salir esos cuerpos extraños, esos antígenos de la sangre. Entonces está formando una barrera entre la sangre y las neuronas del sistema nervioso central. Están formando una barrera. ¿Ya? Están formando una barrera entre la sangre y las neuronas del sistema nervioso central. Se están formando la barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica. ¿Ok? Muy bien. Además, estos astrocitos van a liberar calcio, chicos. ¿Ya? Estos astrocitos liberan calcio. Y cuando los astrocitos liberan calcio, ese calcio hace que este vaso sanguíneo libere prostaglandina. Entonces, el astrocito cuando libera calcio, el calcio hace que el vaso sanguíneo libere prostaglandina. Y esa prostaglandina va a producir dilatación o agrandamiento de este vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo se agranda, entonces los agujeros de este vaso sanguíneo se van a agrandar y de esa manera el astrocito va a poder absorber mejor los nutrientes. Pero en el momento que el vaso sanguíneo se agranda, entonces la sangre va a poder fluir mucho mejor. Y de esa manera se estaría regulando la circulación de la sangre a nivel de mi sistema nervioso central. Y también se estaría regulando la presión arterial. Entonces los astrocitos producen vasodilatación de los capilares de nuestro sistema nervioso central y con ello estarían mejorando la microcirculación y mejorando la presión arterial. ¿Ya? Entonces, repito, ¿cuáles son entonces las funciones del astrocito? Sostener a las neuronas del sistema nervioso central. ¿Qué más? Nutrir a las neuronas del sistema nervioso central, o sea, son glías neurotróficas. También almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Regular la microcirculación del sistema nervioso central y con ello regular la presión arterial. Pero además, recuérdate que los que regulan el pH de la sangre es el hidrógeno y es el oxidrilo o el bicarbonato. Entonces, cuando hay mucho hidrógeno en la sangre, el astrocito lo absorbe. O cuando hay mucho bicarbonato en la sangre, el astrocito lo absorbe. Entonces, el astrocito también tiene la función de regular el pH de la sangre. Entonces, el astrocito, ¿qué cosa hace? Sostiene las neuronas del sistema nervioso central, son glías neurotróficas, es decir, nutren a las neuronas del sistema nervioso central, almacenan glucosa en forma de glucógeno, regulan la microcirculación, regulan el pH de la sangre, regulan la presión arterial, así como también forma la barrera hematoencefálica. Con eso no quiero decir que está eliminando desechos. Estoy diciendo que no deja salir a los desechos, mas no elimina los desechos del sistema nervioso central. El que elimina los desechos del sistema nervioso central es la microglia, que es otra neuroglia, ¿ya? Entonces el astrocito protege a las neuronas del sistema nervioso central, es decir, cumple la función de barrera hematoencefálica. ¿Qué más hacen los astrocitos? Cuando esta neurona recibe el estímulo, la neurona se excita y al excitarse libera neurotransmisores. Y este neurotransmisor contiene la información, ¿ya? Contiene el estímulo. Y este neurotransmisor, cuando hace contacto con la otra neurona se excita, ¿ya? Se excita. Vamos a suponer que el estímulo es el dolor, ¿ya? Es un martillazo en la mano. Entonces, el estímulo es el dolor.
Entonces, esta neurona recibe el estímulo, se excita esta dendrita, lleva el estímulo hasta el cuerpo de la neurona en forma de impulso nervioso, y ahora el axón conduce al estímulo en forma de impulso nervioso hasta el botón sináptico. Y cuando llega el estímulo al botón sináptico, se abren las bombas de sodio, potasio y calcio del botón sináptico. Entonces, ¿qué cosa ingresa al botón sináptico? Ingresa el calcio. ¿Qué más ingresa al botón sináptico? Ingresan 3 sodios. ¿Y qué cosa sale? Salen 2 potasios. Entonces, cuando el estímulo llega al botón sináptico, chicos, pregunto. Entonces, este neurotransmisor tiene que desaparecer, pues. Entonces, ¿qué hace el astrocito? El astrocito, mian, se lo fagocita a estos neurotransmisores. Entonces, para eso sirve el astrocito, para eliminar el exceso de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Entonces, si este astrocito elimina los neurotransmisores, entonces, ¿qué va a ocurrir aquí con esta neurona? Vuelve nuevamente a su estado de reposo, porque ya nadie lo va a estimular. O sea, va a comenzar nuevamente a salir 3 sodios e ingresar 2 potasios. Entonces, toda la neurona comienza a botar al sodio, comienza a botar al calcio y permite el ingreso del potasio. De esa manera, toda la neurona entra en reposo y ya no suelta neurotransmisores. Entonces, pregunto, ¿quién ha eliminado el exceso de neurotransmisores? El astrocito. Pero cuando elimina el exceso de neurotransmisores, la neurona entra en reposo, botando al sodio, al calcio y permitiendo el ingreso del potasio. Entonces ahora, cuando ya la neurona entra en reposo, gracias al astrocito, cuando la neurona entra en reposo, el calcio es expulsado, el sodio es expulsado al LEC y el potasio ingresa al botón sináptico. Entonces, cuando la neurona está en reposo, ¿qué ocurre, chicos, con la cantidad de calcio y de sodio? ¿Aumenta o disminuye en el LEC? Aumenta. Aumenta. ¿Y el potasio? Disminuye. Disminuye. O sea, gracias al astrocito. Gracias al astrocito. ¿Ya? Entonces, el astrocito, ¿cuál es su otra función? Su otra función del astrocito es eliminar el exceso de neurotransmisores y también equilibrar la cantidad de sodio, potasio y calcio en el LEC. Es decir, cuando yo digo equilibrar, ¿qué quiere decir eso? Que sirve para producir la homeostasis. ¿Homeostasis de qué? Homeostasis de potasio, sodio y calcio. Homeostasis de potasio, calcio y sodio. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto es, chicos? Si acá tenemos a una neurona con el axón roto, recuérdate que el oligocito es una neurona con el axón roto del sistema nervioso central. ¿Qué hacía el oligocito? El oligocito sintetizaba una hormona llamada el factor inhibidor de crecimiento. ¿Y qué hace este factor inhibidor de crecimiento? Inhibe el crecimiento del axón. El oligocito impide el crecimiento del axón. Pero ¿qué va a hacer este astrocito? Este astrocito va a envolver al axón para que el axón se cicatrice y ya no pueda crecer. Entonces, a eso se le llama gliosis cicatrizal. Entonces, el astrocito sirve para producir la gliosis cicatrizal. Pero ¿quién lo estimula al astrocito? La microglia secreta citocina para que el astrocito envuelva el axón y se produzca la gliosis cicatrizal. Entonces, ¿cuál es la función del astrocito? Impedir el crecimiento del axón, o sea, inhibir el crecimiento del axón a través de la gliosis cicatrizal. A través de la gliosis cicatrizal. Pero habíamos dicho que este pedazo de axón ya no servía. Pues, ¿qué hacía la microglia? Se fagocita
este desecho y elimina de esa manera este desecho del sistema nervioso central. Como esta neurona ya no va a ser sinapsis, ¿qué dijimos? Que moría esta neurona. Y si moría esta neurona, ya dijimos, si muere esta neurona, ya no vale, ya está muerta. Entonces, ¿qué hace la microglia? Viene y mian, 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 también se lo fagocita. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? Repito. Ya, repito un ratito. Entonces, ¿qué pasaba, chicos? Si esta neurona era fagocitada por esta microglia. Entonces ya no había ninguna neurona entre esta neurona y esta neurona. Quedaba un vacío, pero no podía quedar vacío. Y dijimos que ahí la microglia secreta sustancias químicas como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interferón gamma. Y estas sustancias químicas que secretaba la microglia, estas sustancias químicas estimulan estimulan al astrocito para que el astrocito se multiplique, se reproduzca. Y de esa manera estos nuevos astrocitos que se están reproduciendo, multiplicando, rellenan todo este hueco. A eso se le llama gliosis de reemplazo. Entonces el astrocito rellena todo este espacio hueco, este espacio vacío. Entonces, pero ¿quién ha estimulado que el astrocito pueda multiplicarse y pueda rellenar y reemplazar este espacio vacío? La microglia, o sea que la microglia participa indirectamente, no directo, sino indirectamente en la gliosis de reemplazo, indirectamente. Pero la que participa directamente en la gliosis de reemplazo es el astrocito. Entonces, el astrocito, ¿qué funciones tiene? Sostiene a las neuronas del sistema nervioso central, nutre a las neuronas del sistema nervioso central, o sea, es una glía neurotrófica, almacena glucosa en forma de glucógeno, regula la microcirculación, regula la presión arterial, regula el pH de la sangre, protege a las neuronas del sistema nervioso central, es decir, forman la barrera hematoencefálica, eliminan el exceso de neurotransmisores, producen la homeostasis de potasio-calcio, participan en el proceso de memoria, también actúan como un cemento, formando tejidos nerviosos, inhiben el crecimiento del axón, participan en la gliosis cicatrizal y en la gliosis de reemplazo. ¿Ya? Esas son las funciones del astrocito. ¿Ya? Entonces tiene varias funciones. Entonces, ahora vamos a ver la función de las células ependimarias. ¿Ya? Vamos a ver la función de las células ependimarias. ¿Cuál es la función de las células ependimarias? Para empezar, las células ependimarias son neuroglias que encuentran el sistema nervioso central. ¿Ya? Las células ependimarias son neuroglias que encontramos en el sistema nervioso central. Las células ependimarias son células, esto siempre viene en el examen, ¿eh? Son células epiteliales cúbicas que pueden presentar pelitos llamados cilios o pueden presentar microvellosidades, ¿ya? Pueden presentar pelitos, cilios o pueden presentar microvellosidades. Repito, las células ependimarias son células epiteliales cúbicas que pueden presentar cilios o pueden presentar microvellosidades. Las microvellosidades sirven para poder absorben. En cambio, los cilios sirven para mover. Es como una escoba. Sirven para barrer, para movilizar. Hay tres tipos de células ependimarias. Hay células epiteliales coroideas. Hay tres tipos de células ependimarias. Hay células epiteliales coroideas
hay ependimocitos y hay tanicitos. Células epiteliales coroideas, ependimocitos, tanicitos. De todos estos tres, ya la única que fabrica, la única que sintetiza el líquido cefalorraquídeo viene a ser las células epiteliales coroideas. La única que va a sintetizar líquido cefalorraquídeo viene a ser las células epiteliales coroideas. ¿Qué hace los ependimocitos? Los ependimocitos tienen cilios, así que van a servir para movilizar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hacen los tanicitos? Como tienen microvellosidades, van a servir para absorber los nutrientes y dárselo de comer a la glándula hipófisis, nutrir a la glándula hipófisis, ¿ya? Entonces hay tres tipos de células ependimarias. Pero si a ti no te preguntan en el examen cuál es la función de la célula epitelial coroidea, cuál es la función del ependimocito, cuál es la función del tanicito, y solo te dicen cuál es la función de la célula ependimaria, marcas por el principal. Y la principal función de la célula ependimaria es sintetizar líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Eso es la principal función. Y eso es lo que tienes que marcar. Salvo que te pregunten la función de cada una de las células ependimarias. ¿Ya? En el hemisferio cerebral, escucha, en el hemisferio cerebral, en el diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y cerebelo, en el hemisferio cerebral, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y cerebelo, encontramos a la sustancia gris hacia afuera y a la sustancia blanca hacia adentro. En los hemisferios cerebrales, diencéfalo, mesencéfalo, protuberancia y cerebelo, la sustancia gris está hacia afuera y la sustancia blanca está hacia adentro. En cambio, en el bulbo raquídeo y médula espinal está al revés. En el bulbo raquídeo y en la médula espinal está al revés. La sustancia gris está hacia adentro y la sustancia blanca está hacia afuera. Sustancia gris hacia adentro y sustancia blanca hacia afuera. En todo este sistema nervioso central, en todo el sistema nervioso central, en la parte más interna hay huecos. O sea, cuando a mí me dicen huecos que hay dentro de mi sistema nervioso central, si está en el encéfalo, ese hueco se le llama ventrículos. Ventrículos. Y la médula espinal, también la parte interna, también hay un hueco llamado epéndimo. Entonces, los huecos que hay dentro del encéfalo se llama ventrículos y el hueco que está en la médula espinal se llama epéndimo. Entonces, en la parte más interna del hemisferio cerebral derecho está el ventrículo 1 o ventrículo lateral derecho. Y en la parte más interna del hemisferio cerebral izquierdo hay otro hueco llamado ventrículo lateral izquierdo o ventrículo 2. Si estos son huecos, el ventrículo 1 y el ventrículo 2, te pregunto, ¿quién forma la pared de este ventrículo? Porque si es un hueco, tiene que tener pared. Todo hueco tiene pared. Entonces les pregunto, ¿quién forma la pared del ventrículo 1? No, citoplasma. ¿Quién? La sustancia blanca. Ese hueco que está en el diencéfalo viene a ser el ventrículo 3. Ventrículo 3. ¿Ya? ¿Quién forma la pared del ventrículo 3? También la sustancia blanca. Ahora, en el mesencéfalo también hay un hueco. Solo que aquí a este hueco ya no le llamo ventrículo. No le llamo ventrículo. Entonces, ¿cómo le llamo a este hueco? Se le llama acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. ¿Ya? No se le llama ventrículo.
Se le llama acueducto de Silvio. Y en la protuberancia, esto es la protuberancia, y esto es el bulbo raquídeo. En la protuberancia hay un hueco que tiene la forma triangular. En la protuberancia hay un hueco que tiene la forma triangular. Y en el bulbo raquídeo también hay otro hueco que también tiene la forma triangular. Entonces, si yo uno estos dos huecos que tienen la forma triangular, tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo, van a formar un hueco que tiene la forma de un rombo. Y a ese hueco que tiene la forma de un rombo y está tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo, es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Entonces, seguimos. Entonces, en el ventrículo, en el hemisferio cerebral derecho está el ventrículo 1. En el hemisferio cerebral izquierdo está el ventrículo 2. En el diencéfalo está el ventrículo 3. En la protuberancia y en el bulbo raquídeo está el cuarto ventrículo. Y en el mesencéfalo también hay un hueco, pero no se le llama ventrículo. Se le llama simplemente acueducto de Silvio. ¿Qué neurona era lo que fabricaba el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llamaba la neurona? El primer ventrículo con el segundo ventrículo, el primer ventrículo con el segundo ventrículo no se comunican. El primer ventrículo con el segundo ventrículo no se comunican, no hay comunicación. El primer ventrículo sí se comunica con el tercer ventrículo, a través de un agujero llamado agujero de Monro, o agujero interventricular, agujero de Monro o agujero interventricular. El primer ventrículo se comunica con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro o agujero interventricular. El segundo ventrículo se comunica con el tercer ventrículo a través del agujero de Monro o agujero interventricular. El primero con el segundo ventrículo no se comunican, pero el primero con el tercero y el segundo con el tercero sí se comunican a través del agujero de Monro o agujero interventricular. ¿Por qué se le llama interventricular? Porque permite la comunicación entre el ventrículo 1 y 3 y entre el ventrículo 2 y 3. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, el tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo. ¿A través de qué se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? A través del acueducto de Silvio. A través del acueducto de Silvio. ¿Ya? Ahora, en este cuarto ventrículo voy a encontrar 4 agujeros. En este cuarto ventrículo voy a encontrar 4 agujeros. ¿Ya? Mira esta membrana que está de rojo. Esta membrana se llama dura madre. Debajo de la dura madre hay otra membrana, que es el aracnoides. ¿Ya? Y debajo del aracnoides hay otra membrana, que es la pía madre. Entonces tenemos a la dura madre, al aracnoides y a la pía madre. Estas 3 membranitas se llama meninge. Entonces, la meninge, ¿cuántas capas tiene, chicos? 3 capas, profesora. 3 capas. ¿Cuáles son? Dura madre, aracnoides y pía madre. Ya, muy bien. Ahora, entre la dura madre y el aracnoides hay un espacio. Espacio sub, si está debajo de la dura madre, se llamará espacio subdural. Subdural. ¿Ya? Subdural. Y hay otro espacio entre el aracnoides y la pía madre. Entonces, si está debajo del aracnoides, al espacio se le llamará subaracnoideo. Entonces, la meninge tiene 3 capas, dura madre, aracnoides y pía madre.
El espacio que está entre la dura madre y el aracnoides es el espacio subdural. Entre el aracnoides y la pía madre es el espacio subaracnoideo. La dura madre tiene sangre, o sea, es vascularizado. El aracnoides no tiene sangre, es avascular. Y la pía madre sí tiene sangre, tiene vasos sanguíneos, es vascular. Entonces, por eso te lo he pintado de rojo, para que no te olvides. La dura madre y la pía madre son vasculares y el aracnoides es avascular. Ahora, en la pía madre, en el aracnoide, disculpen, en el aracnoide no hay vasos sanguíneos, no hay, ¿ya? No hay, pero en la pía madre sí hay. En el aracnoides no hay sangre, pero debajo del aracnoides, que es el espacio subaracnoideo, sí hay sangre, sí hay vasos sanguíneos en el espacio subaracnoideo. Y esos vasos sanguíneos se dirigen hacia la pía madre. O sea, por eso que la pía madre sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, en el espacio subaracnoideo, si por A o B, chicos, si acá en el espacio subaracnoideo hay vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos se dirigen hasta la pía madre. Y este vaso sanguíneo, cuando llega a la pía madre, mira, cuando el vaso sanguíneo llega a la pía madre, el vaso sanguíneo, que es un capilar, este vaso sanguíneo es un capilar, este vaso sanguíneo empuja a la pía madre. Mira, este es el vaso sanguíneo. Está empujando este verdecito de acá, que es la pía madre. Lo empuja este vaso sanguíneo a la pía madre y el vaso sanguíneo y la pía madre atraviesan a la sustancia gris, atraviesan a la sustancia blanca y finalmente llegan al ventrículo. El vaso sanguíneo que está en el espacio subaracnoideo llega a la pía madre y empuja a la pía madre, y la pía madre y el vaso sanguíneo, que es un capilar, atraviesan a la sustancia gris y a la sustancia blanca y llegan al ventrículo 1. Entonces, este capilar y esta pía madre han atravesado la sustancia gris y sustancia blanca. Y este capilar y esta pía madre, a los dos se les llama tela coroidea. Entonces, ¿quiénes forman la tela coroidea? El vaso sanguíneo, que es el capilar, y la pía madre. ¿Ya? Y la pía madre. Repito. Ahora, alrededor de esta tela coroidea, que es capilar y pía madre, encontramos estas células ependimarias. Células ependimarias. Célula ependimaria. ¿Pero cuál de las tres lo encuentro? Esto de acá. La célula epitelial coroidea. Entonces, aquí estoy encontrando, rodeando a esta tela coroidea, que es capilar y pía madre, le está rodeando las células epiteliales coroideas, que son células ependimarias. La tela coroidea y las células epiteliales coroideas, ¿qué cosa van a formar? El plexo coroideo. Entonces, ¿dónde encuentro el plexo coroideo? Lo encuentro en el ventrículo 1, ventrículo 2, ventrículo 3, ventrículo 4 y en el epéndimo. ¿Quiénes forman el plexo coroideo? La tela coroidea con las células epiteliales coroideas. ¿Qué cosa hay en este capilar? Hay sangre. Y la sangre está hecho de plasma y de nutrientes. Entonces, y de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero de este capilar no se va a filtrar glóbulo rojo, blanco ni plaqueta. Lo único que se filtra es agua y nutrientes. A esa agüita y esos nutrientes se le llama plasma. Se está filtrando el plasma. ¿A dónde se filtra el plasma? Plasma al ventrículo 1, 2, 3, 4 y al epéndimo. ¿Cómo se llama ese plasma?
Líquido céfalo. Céfalo, ¿por qué? Porque se está filtrando a los ventrículos que está en el encéfalo. Raquídeo, ¿por qué? Porque la médula espinal se llama raquis. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se está filtrando en el ventrículo 1, 2, 3, 4 y en el epéndio. Por eso se le llama líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿De qué está compuesto el líquido cefalorraquídeo? De agua y nutrientes. ¿Quién acaba de fabricar el líquido cefalorraquídeo? ¿Quién acaba de filtrarlo? El plexo coroideo. Pero el plexo coroideo, ¿de qué está formado? De células epiteliales coroideas. Por lo tanto, las células epiteliales coroideas fabrican el líquido cefalorraquídeo.